durante engroso. Buenas noches, querida comunidad. Mi nombre es Freddy Castro. Soy comunitario de Yovel desde hace ya cerca de un año. Llevamos 3 años y medio en la comunidad. Hacemos parte del Ministerio de Parejas y soy psicólogo. Y hoy tenemos el gran honor de poderles hablar de la Parashat esta semana. Buenas noches, querida comunidad, ¿cómo están? Gracias a nuestra hermosa comunidad tenemos este privilegio de hacer Parashá en casa, un honor para nosotros y fue de gran aprendizaje. Entonces, comenzamos. Gracias. Perfecto. Entonces, la Parashá que nos correspondió es Sab, que es ordénale, y va desde Levítico o Vaikra del 6.8 al 8.36. Siguiente. Esta parashá es algo muy bonito porque viene hilada con la parashá Vaikra, que le correspondió a nuestros hermanos y comunitarios Steve y Roshi, y ellos hablaron acerca de los sacrificios, cómo se debían realizar, cuál era el ritual, el protocolo, cómo debía hacerlo el sacerdote y todas las especificaciones. Entonces nos basamos en el versículo que está en el capítulo 7:37, donde el Eterno le decía a Moshe cómo debía decirle a Aarón y a sus hijos que debían hacer esta ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. Siguiente. Entonces nos llamó la atención a mi esposo y a mí, estuvimos orando y el Eterno nos mostró que en esta parashá le muestra a Moshe de cómo debía instruir a Aarón y a sus hijos para cómo presentarse ellos para este tipo de ofrendas. Entonces nos pusimos a pensar cómo nosotros en este tiempo, cómo nosotros ofrecíamos este sacrificio al Eterno. Algo muy base e importante porque en todos los sacrificios se necesitaba fuego. Entonces vimos en Orot HaKodesh Shebahim 91 un apartado muy bonito donde nos hablaba acerca de este fuego. Un fuego continuo debe quemar en él, no debe ser extinguido. No solo está prohibido apagar el fuego en el altar, sino que además el fuego debe ser cuidado y se le debe agregar madera siempre que se necesite para que las llamas asciendan constantemente. Si está prohibido apagar siquiera un solo carbón en el altar físico, ¿cuánto más está prohibido apagar un simple rescoldo en el altar espiritual, o sea, el corazón judío? El ansia por la santidad, la llama en el corazón que aspira nostálgicamente de arriba hacia adentro, debe ser constantemente acrecentada, ayudada y reforzada a través de la razón, la sabiduría y el discernimiento, con la iluminación de las misbot y la luz de la Torah. Entonces nosotros con mi esposo dijimos, bueno, ¿y cómo mantenemos ese fuego? ¿Cómo lo avivamos? ¿Cuál es la leña para nosotros? ¿Cuáles son esos sacrificios, ofrendas, holocaustos que al Eterno realmente le agradan de nosotros? Y mi esposito les va a explicar una parte. Siguiente. Bueno, podemos seguir en la siguiente diapositiva. Como mi esposa lo dice, el Señor nos tocó el corazón, pero de una manera, lo diría yo, como distinta. Si bien en la parashá pasada hablaba del tipo de holocaustos y cómo se debían presentar, en esta parashá comenzó a hablar, siguió la temática diciendo cómo Moshe debía enseñarle a Aarón y a sus hijos a hacer ese oficio. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ok, está súper claro, el Señor fue muy específico y Moshe hizo el papel que tenía que hacer. Pero entonces, ¿cuál es el sacrificio hoy en día, ya que no hay templo? Quedamos en eso porque muchas veces nos quedamos solo en la lectura de la Torá y lo podemos tomar o literal
o como no hay templo y ahorita sabemos que no se hacen sacrificios por eso, entonces lo pasamos de largo y perdemos de en cierta medida algo que dijo Moshe en Shabbat durante su enseñanza, el entendimiento. ¿Dónde queda el entendimiento y cómo podemos aterrizarlo al día de hoy? Porque si bien, como lo decimos, no hay templo, ya no hay sacrificio de animal, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo? Y la imagen de hecho es muy diciente, sería por medio de la oración. Y sí, muchos hablamos de la oración y incluso hay algunas oraciones que están estructuradas y demás, pero es solo la oración como tal, como tenemos la percepción de oración hoy en día y como en muchos círculos religiosos se toma, o rezos constantes que dicen lo mismo, o oraciones libres donde a veces solo pedimos de manera egoísta, o incluso pedimos porque a aquel que me hizo daño tenga su justicia y quisiéramos cuál fuera la justicia por parte de nosotros. ¿Qué tipo de oración es? Entonces, de acuerdo a esto, también nos remitimos a Oseas 6:6, donde dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Entonces, ahí esa primera parte, hey, bueno, amor y no sacrificios. Después sigue, conocimiento de Dios y no holocaustos. Ok, entonces tenemos dos componentes, amor y conocimiento. Amor, lo que podemos pensar, lo que traducimos nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Yeshua, y el conocimiento del Eterno, el entendimiento, lo que se habló en el Shabbat. Estas dos cosas, ¿cómo se pueden manifestar si el Señor no quiere sacrificios? Por medio de la oración. La oración la dividimos en tres partes. Un antes, un durante y un después. Siguiente. Gracias, Mauricio. Vamos a empezar con el antes. Nosotros a esto le pusimos o le quisimos. Eh, ¿Cómo lo vimos nosotros? Nosotros por lo general hacemos shaharit. Todas las mañanas en la comunidad tenemos un grupo a las 6 de la mañana en la que hacemos shaharit de 6 a 7 de la mañana. Dentro del shaharit se habla que debe haber el modea ni lefaneja, que es el agradecer al Señor porque pudimos abrir nuevamente nuestros ojos y nos dio la oportunidad de un nuevo día de vida. Un nuevo día para rectificar, que es el propósito por el cual fuimos hechos. Pero antes de eso, yo dije, ¿y por qué no examinar el corazón? Y quiero que esto nos lo preguntemos de manera muy, muy consciente y revisemos. Cada vez que abrimos los ojos, ¿sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón? Acá lo dicen en Ezequiel 11:19. Yo les daré corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Ezequiel 11:19-20. El Señor nos dio un corazón y nos lo transformó. Acá tenemos algo más que dice, y pondré en ellos un espíritu renovado, el Ruach HaKodesh. Ese espíritu es el que nos ayudaría en cierta forma a mantener el fuego. Sería esa. También por otro lado tenemos Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Volvemos al mismo punto. Examinar el corazón. ¿Nuestro corazón está realmente limpio? Hemos visto si nuestro corazón realmente está dispuesto para llegar a del Espíritu Santo. Y también tenemos que tener en cuenta que a esto
le sumamos que somos los sacerdotes. Independiente de si eres madre soltera, asumiste el rol de sacerdote. El Señor te ungió y te dio la oportunidad. Los que somos padres también tenemos ese mismo rol. Entonces estamos envolviendo 3 roles en uno. Somos el sacrificio, somos el templo y al mismo tiempo los que oficiamos. Ahora acá dice en Salmos 27:14, espera a Adonai, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Adonai. Esto es lo otro que considero importante. ¿Estamos esperando en el Señor cuando examinamos nuestro corazón? En el Salmo 26, me voy a tomar la libertad de leerlo. En el Salmo 26, en los versos 1 y 2, si tienen Biblia, chéverísimo que la pudieran tomar y leerlo. En el Salmo 2 dice, examíname, Adonai, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Acá el rey David lo está manifestando de una manera hermosísima, porque estamos hablando de que hablamos de nuevo en nuestro corazón. ¿Y quién es el que realmente lo escudriña? Adonai. Por medio del Ruach HaKodesh nos ayuda a indagar en nuestro corazón. Entonces esto reforzó todavía más la idea de cada vez que yo abro los ojos, estoy realmente siendo consciente de con qué corazón estoy comenzando mi día. De hecho, yendo más allá, estoy consciente con qué corazón estoy terminando mi día. Si pude haber terminado de pronto en una discusión con alguien y en mi corazón tengo rencor o incluso odio, ganas de hacer el mal, ganas de vengarme, o puede ser con mi esposa, con mis hijos o con algo que me haya pasado durante el día. Estamos indagando eso, nosotros le estamos permitiendo al Señor que nuestro corazón sea puesto a prueba. Siguiente, por favor. Es importante entonces seguir escudriñando en el corazón. Es un punto que yo nunca había visto y el Señor nos dio la bendición de darnos esa revelación y fue algo maravilloso, porque personalmente yo no lo estaba haciendo. Entonces es algo que ya en las mañanas, antes de hacer el rezo, necesito llegar a presentarme con un corazón realmente dispuesto y puro para el Señor. Ahora vamos al durante, la segunda etapa de esa parte de la oración. Acá es donde es el comienzo del oficio del sacrificio. Acá ya entramos los que hacemos shaharit a hacer el shaharit. Los que hacen otro tipo de oración, sea libre, también a este es el momento. Acá es donde tomamos de nuevo ese rol de sacerdotes, entramos al Mishkan espiritual y empezamos a oficiar. Para eso vamos a tener en cuenta lo que acabamos de tomar de Oseas 6:6, en donde el Señor dice conocimiento y amor, que viene a ser más o menos el reemplazo de esas oraciones, las que van en las oraciones que van a reemplazar los sacrificios, perdón. Acá lo vemos y lo confirmamos con Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, nuestro Adón Yeshua. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Elohim. Estamos hablando de que nuestras oraciones son ese aroma grato, son el equivalente a los sacrificios, a los holocaustos. Acá el Señor nos empieza a mostrar algo tan bello que somos el templo. El Señor nos dio todo. Yeshua nos dio todo cuando se entregó por nosotros. Nos dio la oportunidad de renovar y estar buscando mejorar para mantener ese fuego vivo y poder cada vez mejorar y rectificar día a día. Rectificar, que es a lo que somos llamados. También durante esto vimos que cuando Moshe hablaba con Aarón o el Señor le dio la instrucción a Aarón, siempre se quemaban 4 elementos que, independiente de cuál fuera el sacrificio, se debían quemar. Y son el hígado y los riñones, la grosura y la sangre. Esto también llamó nuestra atención porque, bueno,
Está claro cuando llevas el animal, el cordero, lo degollas, la sangre, el hígado, la grosura y demás. En nuestra oración, ¿cómo se podría aplicar eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto agradable al Señor por medio de la oración y que se cumpla esto de dejar el hígado, el riñón, la grosura y la sangre espiritual que hay en nosotros? Siguiente diapositiva. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, revisemos cuál es la función del riñón en el cuerpo, la función del hígado en el cuerpo. Entonces, de acuerdo a esto, encontramos que de acuerdo a la National Kidney Foundation, una de las emociones que puede conducir a daño renal es el estrés. Acá ya vimos qué sucede con nuestras emociones en este órgano que el Señor decía debemos quemar. Este induce a presión arterial elevada o hipertensión, como se conoce, y la alteración de los niveles de azúcar en la sangre, lo que genera una sobrecarga en los riñones. El estrés se puede manifestar como miedo, mal genio, tristeza, enojo e ira. Ok, ahí ya vimos cómo espiritualmente eso trabaja en nosotros. ¿Qué hacen los riñones? Los riñones filtran para sacar lo que es tóxico y dejar lo que es edificante para el cuerpo. Uh-huh. Pero cuando en nosotros, espiritualmente hablándolo, está el estrés, los afanes del día a día, nos dejamos ahogar por los espinos, como lo dijo Yeshua cuando se siembra en la semilla, y nos dejamos llevar por el afán del día a día, el miedo, el mal genio, la tristeza, el enojo o la ira, son los que empiezan a gobernar en nosotros. Eso es lo que tenemos cuando escudriñamos en nuestro corazón, Señor, tengo miedo. El sustento de mi casa está en riesgo. No tengo un trabajo estable, no tengo trabajo. Señor, o una enfermedad total. Señor, por favor, quita este miedo de mí. Vengo a entregarlo delante de ti. Ese riñón, esa parte, vengo a darla delante de ti, Padre Eterno, para que dispongas de él. Vengo delante de ti como soy. Ayúdame. También vimos el hígado. Controla el estado emocional y la claridad mental. Y por tanto, la estabilización del estado emocional. Un hígado sano proporciona un juicio claro y decisiones firmes. Que esto también me llamó muchísimo la atención. Nuestras decisiones, nuestra serenidad mental y nuestra capacidad incluso de discernimiento y entendimiento. Nuestro corazón, cuando lo escudriñamos, estamos pensando en lo que también dice acá. Un hígado sano proporciona juicio claro y decisiones firmes. La acción que genera es rápida y consecuente, o sea, coherencia. Sobre todo, votando, creo que teníamos que tener un hígado muy sano. Las emociones que afectan el hígado se manifiestan en culpa, depresión, cólera, violencia, migrañas, rigidez de pensamiento, las ansiedades, decisiones y acciones paralizadas. Esto es lo que nos congela o nos pone en acción frente a las cosas que tenemos que ejecutar en nuestra vida. Y estamos hablando del riñón y el hígado. Esto es lo que tenemos que poner cuando escudriñamos nuestro corazón. Hey, estoy ansioso. Definitivamente estoy tratando de hacer planes para poder salir de esta situación, pero no llego a concretar nada. O sea, tengo demora en decisiones y rigidez de pensamiento. Señor, pongo hoy delante de ti estas cosas. Acá estamos liberándonos y poniendo al Señor lo que realmente somos, para que Él tome control sobre eso y podamos ir avanzando y escalando día a día. Siguiente, por favor. Entonces, en este durante del comienzo del sacrificio, nosotros también colocamos la grosura y la sangre, que era lo que decía el Eterno, que la grasa y la sangre no deben ser consumidas de ningún animal, porque si no el pueblo perecería, aquel que lo hiciera, ¿no? Entonces es muy importante cuando nosotros empezamos en el mesianismo,
pues yo como que le tenía pereza a Levítico, porque yo le decía a mi esposo, yo no sé esos sacrificios y que pues si no ahorita no los hago yo no entiendo, pero poco a poco fuimos aprendiendo con todas las enseñanzas, cada vez que se repetía una parashá, aprendíamos más y más y el Eterno nos fue mostrando. Entonces, por ejemplo, en la grosura en la sangre, actualmente la obesidad, por ejemplo, es entendida como una acumulación anormal o excesiva de grasa. Es un problema de salud pública. Las conductas alimentarias están influenciadas por las emociones y estados de ánimo de las personas. Las emociones juegan un papel importante en personas, sentimientos como la soledad, la ira y el placer. Entonces, imagínense, ya es un problema de salud pública. Entonces, si yo no me cuido, puedo ser delgada, pero si no me cuido y empiezo a coger esto de placer, el hábito de comer mal, de pronto comer con sangre, pues voy a acumular muchas cosas que al Eterno no le agradan. Y pues, como decía mi esposo, esto llevándolo espiritualmente, pues hace que no fluya una oración bien o me dé pereza, porque nos puede pasar, nos ha pasado, a mí me ha pasado, que prefiero como estos 15 minutos descansarlos para levantarme bien, enérgica y hacer las cosas, pero no le doy al lugar la oración ni todos estos pasos que el Eterno nos ha venido mostrando, todas las enseñanzas, lo que nos habló Moshe, sobre todo del amor, porque uno con qué disposición de amor se va a levantar si tiene esa pesadez en su cuerpo. Entonces todas estas cosas nos afectan mucho. Vimos con mi esposo y estuvimos investigando sobre un estudio de qué podía causar esa ira o esa alteración y dice en el estudio de Midday y Matthews 2009 se relacionó en un grupo de adolescentes el incremento de la adiposidad central con estados mayores de ira y peores relaciones sociales tras 3 años de seguimiento y de forma independiente a este índice de masa corporal muscular. Entonces, las personas no pueden ser sociables porque quieren tener la razón, porque los adolescentes veían esa ira y esas peores relaciones sociales eran choques, agresividad, se molestaban por todo. Entonces, espiritualmente lo analizamos con mi esposito, que lo podemos asociar con el orgullo y la vanagloria. Esta grosura y esta sangre es eso que hay en nosotros que nos enaltece a veces y que nos hace decir, pero yo por qué tengo que pedir perdón o por qué tengo que mirar yo mi mal genio si la otra persona me agredió o si de pronto mi esposo me alzó la voz, entonces yo por qué tengo que cambiar y por qué tengo que ir a hablar con él y ven, arreglemos las cosas, no, pues que venga él. Entonces uno piensa que eso no afecta, pero sí. Entonces la idea es que podamos ser libres de toda esta grosura y sangre y así poder también descargar nuestros órganos vitales como lo son los riñones y el hígado. Junto con esto, acaba de venir a mi mente, recordé lo que dice Romanos 12, 1, que es, o sea, es algo que queda, o sea, se empata muy bien con lo que estamos hablando. ¿Cómo desde la oración podemos hacer un sacrificio vivo? Acá dice, Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Elohim, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Elohim, buena, agradable y perfecta. Acá está súper claro lo que Rav Shaul nos decía. Debemos ser sacrificios vivos. ¿Cómo podemos poner el riñón? Obviamente no nos podemos quitar el riñón y ir y ponerlo allá en la estufa porque pues no es el hecho, ¿no? Además pues tenemos dos, solo sería para 2 sacrificios. Pero sí, cómo por medio de entregar esas emociones que de una o de otra forma afectan nuestro cuerpo, somatizados en depresión y demás, migrañas y otras cosas, cómo podemos ser sacrificios vivos entregando eso al Eterno para poder vivir de acuerdo a su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Siguiente, por favor. Entonces a esto vamos con otra parte importante durante ese sacrificio, esa parte de la oración, es el perdón, porque nuestras emociones tienen que ser llevadas por un filtro que es el perdón.
porque si no, de nada nos sirve recordar todas este tipo de emociones que tenemos si no hay perdón, tanto para nuestro prójimo como para nosotros mismos, porque a veces nos quedamos bueno, yo te perdono, bueno, yo hago esto, bueno, yo lo hago, pero ¿y nosotros cuándo nos perdonamos? ¿Cuándo miramos de pronto qué es lo que hay dentro de nuestro corazón hacia nosotros mismos como individuos y creación perfecta del Eterno? Entonces, como dice en Levítico 19:18, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El Señor nos está diciendo, hazlo por mí. O sea, no te fijes en qué fue lo que pasó o qué te hicieron o cómo te hicieron sentir. En Mateo 5, del 43 al 47 nos dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Entonces, es importantísimo. Yo le decía a mi esposo, hace un mes tuvimos un chasquito y nos robaron una plata de la cuenta y caímos redonditos y yo ese día estaba pues furiosa, brava, que era el colmo, que nosotros no le hacíamos mal a nadie, que por qué nos pasaba esto. Y pues mi esposo me decía, el Señor solamente nos da una instrucción y fue este versículo, por eso lo colocamos. Ama a tu enemigo, ora por él. Y pues ese día no, lo confieso, pero sí al otro día empezamos a orar y a pedirle que al Señor que cambiara sus corazones, que no les permitiera seguir haciéndole daño a otras personas que de pronto también podían caer. Entonces nosotros decíamos, Señor, pero ¿qué está pasando? Y pues esto nos enseña, porque preciso en esta parasha hablamos de eso, de ese sacrificio que tenemos que sacar eso de nuestro corazón, de nuestras entrañas y poderlo quemar y decir, Señor, yo perdono a esas personas aunque no las conozco y sé que me dañaron, pero necesito liberar eso para poder continuar y escalar y mejorar y poder tener una mejor presencia del Señor en ese Mishkan que somos nosotros. En Mateo 5, 23 al 24, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda, que es lo que nos dice el Señor. Si vas a venir aquí a abogar, a pedir, a hablarme, tienes que venir con algo bonito. No quiere decir que mañana mismo ya todos vamos a empezar así, porque todo esto es un proceso. Esto todo, así como en la Torá que renovamos cada vez una parashá, una porción nueva, una semana donde analizamos, donde lo hacemos vivo en nuestra vida, así mismo tiene que ser en este proceso de la oración. Siguiente. En este podemos ver el Behavta la areja Kamoa, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por esto que es súper importante entender que el perdón no solo es para el otro, sino para uno mismo. Es como tomarse un veneno esperando a que le haga efecto a la otra persona. Ahora vamos a seguir con el segundo antídoto. Nosotros vemos el perdón como el primer antídoto frente a lo que hablamos de los riñones y el hígado. Ahora, frente a la grosura y la sangre, las consecuencias que esto trae, ¿cómo las podemos menguar o cómo podríamos prevenir el no tener que caer en esa vanagloria y en ese orgullo? Sería por medio del agradecimiento y la humildad. En Romanos 1, del 29 al 30 dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos del Elohim, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Esto se llama soberbia, que es orgullo. Para esto necesitamos humildad. Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificios de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Elohim. ¿Queremos ver a Yeshua? Ofrezcamos sacrificios de acción de gracias. Cuando agradecemos,
entendemos que no somos nada y que todo le pertenece al Eterno. Eso nos va a ayudar a ser aplomados y humildes. Al fracaso lo precede la soberbia humana. En otras versiones dice el orgullo. A los hombres, a los honores los predece la humildad. Proverbios 18:12. También tenemos Colosenses 4:2, que es como el cierre de esto y para donde queremos llegar o hacia donde avanzaríamos logrando todo esto que hemos hablado. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Cada vez que hacemos esto, vamos a ir avanzando para ser como el varón perfecto, como lo fue Yeshua, que es nuestro propósito. Siguiente. Entramos a la etapa del después, que es el, como nosotros lo dijimos, proceso post-oración. Mantener el fuego vivo por medio del Ruach HaKodesh, para cada día subir un escalón más en el camino de buscar ser como el varón perfecto, como Yeshua nos lo mostró y nos lo enseñó. En Levítico 6:6 dice, le llevará a Adonai un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará a Adonai. Al sacerdote, perdón. ¿Quiénes somos ese carnero? Nosotros. Si nosotros nos preocupamos por ser cada vez mejores, podemos llegar a ser ese carnero que puede interceder por nuestras familias, por el país, en un momento como vemos que estamos pasando políticamente. Podemos interceder por una Ucrania, porque el Señor tenga misericordia de nosotros y del mundo. Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Ese es nuestro propósito. Cada uno tenemos una lucha diferente. Algunos es más miedo, otros es más envidia, otros es más rabia. Pero la idea es empezar a hacer esto. Este proceso post-oración, ¿cuándo se da? Cuando terminamos la oración, después de haber escudriñado nuestro corazón, haber entregado todo lo que esos deseos del riñón, el hígado y demás nos llevan para ser entregados y volver más limpios, el resto del día es empezar, es ese proceso de post-oración, para que cuando llegue el final del día podamos tener un corazón más limpio y podamos volver a indagar nuestro corazón. Siguiente, por favor. Como conclusión, ¿qué podemos sacar? El que debe cambiar y mejorar es quien hace la oración y no la oración en sí misma. Esto es algo que le aprendí al Moredudo, de hecho, porque él decía, mucha gente deserta de Shaharit, de hecho, porque algunos dicen, bueno, lo que pasa es que yo no sé hebreo, entonces repetir y no sé lo que estoy diciendo. Otros, yo sé hebreo y me lo sé en español, pero entonces como que siento que son vanas repeticiones porque digo y digo lo mismo todas las veces, entonces hasta se me vuelve aburridor y además madrugar para repetir, no, qué pereza. Pero el punto es que el Shaharit es una herramienta, pero los que debemos ser diferentes y estar renovados somos nosotros. Cada día debemos ser mejores para que esa oración fluya. No la oración por solo repetirla haga el cambio. Nosotros debemos empezar por hacer el cambio. Podemos volver a la diapositiva, por favor. ¿Esto a qué nos lleva? A ser sacerdotes como Moshe, enseñando a Aarón y sus hijos el oficio sacerdotal, como se evidencia en Levítico 8, el 1:36. Orar de la manera en que Yeshua lo hizo con sus discípulos. Si vemos, Yeshua hizo exactamente lo mismo que Moshe. Les dijo, como ya no va a haber templo, entonces las oraciones van a ser las que van a cumplir el sacrificio. Entonces ahí es cuando nos dio el Avinu Sheba Shamayim. Ahí es cuando nos enseñó cómo hacer de la oración un sacrificio real. Y lo podemos ver en Mateo 6, del 9 al 13. Podemos enseñar con modelamiento. ¿Esto qué quiere decir? Para aprender, copiar lo que hizo Moshe y Yeshua. Dio el ejemplo, dio la instrucción, lo hizo por él mismo para que nosotros aprendiéramos. Y luego nos corresponde, esa es la parte nuestra, el moldeamiento. Formarnos en base a lo que nos enseñaron para hacerlo cada vez mejor y estar más cerca del Eterno, para tener un crecimiento espiritual y así ser aroma grato a Adonai.
creo que en esta ya Ya terminamos. terminamos. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar este tiempo. Espero que haya sido de su agrado y que pueda permear sus corazones. Amino Shema Shamayim, Papito Dios, gracias por este tiempo que nos has dado como familia, Señor. Gracias por lo que hiciste esta semana en nuestro corazón y lo que nos has enseñado. Permite, por favor, que a los comunitarios, a aquellas personas que se han conectado como nuevos, Señor, a la familia pastoral, a todos aquellos que nos están viendo en directo, otros que nos van a poder ver en diferido, Señor, bendícelos, Padre del cielo, y por favor permite que estas palabras que dijimos, Señor, hayan sido guiadas por tu Ruach y no por hombre, Señor. Me ha dado ese corazón y nos permitas cambiar y renovar nuestras emociones y poderlas filtrar y poder estar sanos y limpios delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias, comunidad. Feliz semana.